En las noticias del día de hoy de ANSES Conecta, vamos a escuchar al Dr. Frasino junto con Cristian D'Alessandro, donde debaten fuertemente sobre lo que está pasando y va a pasar con las jubilaciones y pensiones que en este momento que dependen del gobierno de Javier Milei. Pero antes te invito a suscribirte y dejarnos tu consulta o reclamo, aquí debajo en los comentarios. Pero ahora escuchemos la noticia completa. Bien, próximo, vamos. Entonces, faltan 22 días, acá estamos con el tema, faltan 22 días para que se termine la moratoria. Esto es una emergencia, pasame a la próxima. Esto es lo que nosotros necesitamos, vamos a hacer un consultorio de jubilados en modo emergencia. ¿Por qué en modo emergencia, Gisela? Porque esto se acaba. Sí, tiene fecha de vencimiento, es el 23 de marzo. Hay distintos proyectos ya presentados en el Congreso para que se prorrogue. Uno en particular, que es el que estamos trabajando, que acá el doctor D'Alessandro me estuvo ayudando y asesorando, que es para modificar el artículo de la ley, como decía, de plan de pago de deuda previsional, que es la que establece justamente que la prórroga se hacía solamente por 2 años. Sí. Entonces lo que yo quiero es que se modifique ese artículo para que sea automática esa renovación, esa prórroga, cada 2 años, pero por un periodo de 10. Por lo menos pensando que en 10 años quizás se pueda solucionar el problema estructural que tenemos, que son las irregularidades del mundo laboral y todo este trabajo que la gente hace, pero que no tiene sus aportes, que no tiene el reconocimiento como para llegar a esos 30 años que se necesita. Por otro lado, hay que decir que estamos transitando en el último año y pico que lleva gobernando Milei una política muy agresiva con las personas mayores en términos generales. Por eso no hay ninguna expectativa que antes del 23 de marzo tengamos esta prórroga, no solo por cómo se plancharon las jubilaciones a partir de salir de la fórmula que teníamos para ese aumento que se hacía mes a mes, no solo planchar eso, congelar el bono desde el mes de marzo, atentar contra la salud de las personas mayores, sacando medicamentos del Vademecum y limitando la cobertura, ¿no?, que tienen los medicamentos del PAMI para jubilados y jubiladas. Digo, la verdad que la política que lleva adelante el gobierno de Milei es sumamente agresiva, sí, para todas las personas mayores. ¿Por qué cuando uno llega al poder mira con tanto desprecio y con tanta lejanía a los adultos mayores? Yo me acuerdo cuando Cristina decía, ¿cómo le dijo el viejito millonario, no, el viejito amarrete que le había regalado unos dólares? Ahora Milei con esta política que la madre se favoreció y se jubiló por estas moratorias. Sí, también no es comparable, no. Hay cosas que no son comparables, porque una cosa es el lenguaje que se puede utilizar que no es apropiado y otra cosa son las políticas y el pensamiento, porque como vos decías, la madre del presidente, y a ver, conozco un montón de diputados, diputadas, senadores, algunos familiares los he jubilado yo. Y hoy están despotricando contra la moratoria. Sí, claro. Sí, igualmente ahora, no fue solamente este gobierno. No. Hace 3 gobiernos que vienen estafando sí, a los jubilados, porque incluyó, porque acordate, vamos a ser honestos. Vos hablás de... No, pero pará, el fallo Badaro... Las moratorias se dieron en Pará. Es verdad lo que vos decís. Es verdad. Sí, no todos los gobiernos son iguales y todas las políticas en materia de seguridad social son iguales. Digo, no hubo, y esto, o sea, lo podemos discutir cuando quieran, digo, no hubo desprecio por las personas mayores ni en el gobierno de Néstor ni en el gobierno de Cristina, como sí lo hay en este gobierno, por ejemplo, como también lo hubo en el gobierno de Mauricio Macri en su momento, y tampoco lo hubo en el gobierno anterior del Frente de Todos, a pesar de que nos costó, yo siendo parte de ese oficialismo, muchísima lucha en la calle para tener la moratoria, porque en un momento parecía que incluso ese gobierno que se suponía representaba a sectores populares y que tenía una empatía especial por las personas mayores, casi no la firma a la prórroga de la moratoria, hay que decirlo. Tenemos la ley que tenemos, el plan de pago de deuda previsional, por un trabajo que se hizo en el gobierno anterior. Hoy es este gobierno que mantiene, ¿no?, el superávit fiscal a costa de las jubilaciones. Sí, vos abriste y dijiste, vamos a debatirlo, no hay problema. Yo creo que es algo transversal y vamos a hacer un poquito de historia y no tanta historia. La primera historia hago el fallo Badaro. El fallo Badaro fue del 2002 al 2006. ¿Quién era presidente en ese momento? Del 2002 al 2006, donde los jubilados perdieron un 88,6%. Ahí arrancó la cuestión, que ya había arrancado para atrás en el 90 y pico y qué sé yo, ¿no? Pero vamos a hablar desde de esta parte de estos años. Entonces, ahí tuvimos un inconveniente. Después vino, producto del fallo Badaro, y las instigaciones y digamos,
las presiones del ámbito internacional, porque la Argentina iba a recibir una fuerte sanción, es que sale la ley de movilidad. La ley de movilidad fue lo mejor que le pasó a la Argentina en la 26417, que fue la que sacó en el gobierno de Cristina. Bien, esa jubilación lo que hacía era muy injusto con los que se jubilaban, porque tenían que seguir haciendo juicio, pero a medida que se iban jubilando, se iba mejorando todo. Entonces, vino el fallo Badaro, después vino un momento de gran bonanza para los jubilados. Al mismo tiempo absorben las AFJP y quedan 120.000 beneficiarios de renta vitalicia sin cobertura. Muy bien, ahí está, perfecto. Sí. Entonces después seguimos. Después vino Mauricio Macri en el marzo del 2018, donde las jubilaciones mínimas estaban muy bien, tenían un muy buen valor, y vino Mauricio y cambió la ley de movilidad. Cuando cambia la ley de movilidad, ya de arranque, en el empalme la afana un poquitito. Y después empieza a aumentar la inflación, y cuando empieza a aumentar la inflación, la ley de movilidad que habían impuesto ellos no alcanzó para alcanzar a la inflación, con lo cual ahí perdieron los jubilados. Después vino Alberto Fernández, y Alberto Fernández dijo de ninguna manera voy a permitir que Mauricio Macri le haya robado lo que le robó un 21% a los jubilados. Entonces hizo una nueva ley de movilidad, suspendió la ley de movilidad durante un año, él dio por decreto, saco y firmo, le dio menos de lo que había aumentado la inflación, y después vino la ley de movilidad, y con la ley de movilidad también, lo más impactante fue 2023, donde hubo un 111 de inflación y un 211 de aumento jubilatorio. Entonces, 211 de aumento de inflación, 111 de aumento jubilatorio. Gracias. Entonces, hubiera estado bueno, estaba bueno. O sea, ahí ya teníamos que modificar todo lo que veníamos diciendo. Tal cual. Entonces, lo que digo es que sí es muy loable la inclusión previsional, que eso sí tiene un sello de Kirchner, pero después a los que ayudó a los que no tenían aportes, y a los que tenían aportes los destrozaron. Todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos. Después llega Milei, deja que se licúen las jubilaciones durante 4 meses de inflación más altos. En marzo se toma para mí la decisión más inteligente de los últimos 20 años, que es poner la inflación como ley de movilidad. Lo más fácil era. Y ahora ya me parece que ya no depende tanto... No, ahí no sé si vos lo que estás diciendo como que fue una buena decisión lo de la inflación, dejar solo por inflación. Si hubiera estado bien la jubilación, ponele marzo del 2018, lo hubieran hecho, hubiera estado perfecto. Solamente la inflación para mí nunca es como suficiente que sea la variable de ajuste para nada, en definitiva, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando de las jubilaciones, porque en definitiva lo que se busca es no tener inflación. Entonces, ¿qué pasaría? Digo, no tendrías nunca ningún tipo de movilidad, claro. Entonces, no estarían nunca recuperando nada ni mejorando sus condiciones. Lo que hay que hacer es la combinación. Pero el tema es la combinación. Siempre dijimos que la fórmula que funciona es la que combina, ¿no? La variación salarial más el IPC y tener, como planteé yo en su momento, desde el despacho que presentamos el proyecto, una cláusula gatillo también. No, pero la cláusula gatillo soluciona todo, que claro. Estoy de acuerdo 100%. Pero la realidad es que, y no te lo digo por vos, por supuesto, pero la cuadratura del círculo ha hecho que los jubilados, dicen, che, combinamos esto con esto, con esto. Quiere mezclar índices y en realidad es la ley de movilidad tiene con gatillo y otra cláusula. Con gatillo se soluciona. Quiero poner una cuestión. Que está bien lo que vos hablaste desde el fallo Badaro y el tema de los aumentos en esa época. Pero también tenemos que ver de dónde veníamos, de jubilaciones congeladas de la década de los 90, que en el gobierno de Duhalde y después el gobierno de Kirchner, lo que hizo, después de una gran crisis que fuera del 2001, empezar a aumentar a alguien. No era lo ideal, pero a alguien, que fueron los haberes mínimos. Eso fue en un contexto muy de emergencia, que después derivó en el fallo Badaro, porque sí perjudicaron a los otros que habían aportado. No podés justificar. Es que no justifico. Es que hay que mirar todo. No, pero está bien, pero eso a mí me tiene hinchadas las guindas, con todo respeto, no con vos, por supuesto, sino la situación. Hinchado las guindas me tienen eso de que ayudamos a algunos. No ayudemos no hay derechos mejores para lo de la mínima, como pasa con un bono, y un derecho menor para los que aportaron toda su vida. No hay un derecho privilegiado, hay un derecho. Lo que yo te digo, que es el fallo Badaro, ese fallo que vos dijiste, que la Corte dio... El más importante de la historia argentina. Es en base a una decisión
de emergencia total que veníamos la del año 2001. Ahora, emergencias y urgencias, ¿no? Urgencia. Pero Badaro que dijo que le aumenten a todos. Claro, bueno, y ahí se sancionó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner esa ley de movilidad que fue muy buena, lástima, en periodos inflacionarios. Por eso, lo que sostiene la diputada es que me parece que lo que salvaría la situación es que en épocas de bonanza y de crecimiento los jubilados ganen como cualquier trabajador. Pero con cláusula gatillo. Y en épocas de pérdida económica como es esta, de alta inflación o de inflación cero, en este caso, que se acompañe con una cláusula gatillo. Vos fijate, Cristian, la misma fórmula de movilidad de Cristina fue la misma que la de Alberto. Claro. Y fíjate la diferencia de porque la no bonanza y el desastre de atar las cosas. No funcionó, por eso faltaba, y por eso no importa para mí el color del gobierno de claro, turno, no importa, esto tiene que ser política de Estado, por eso la cláusula gatillo era lo que promovíamos, y no importaba quién era el presidente, lo que importaba era que no funcionaba la fórmula porque faltaba esta cláusula gatillo que pudiera compensar en momentos que la inflación se desbordaba. Digo, ahora en momentos donde se supone, que pongo entre comillas, digo que no tenemos inflación, comillas, ¿no? Porque no sé si es tan así, digo, porque la verdad que cuando uno va al supermercado las cosas aumentan, después no se refleja en el índice del INDEC, no sé qué está pasando, pero la realidad es que usan ese número para no aumentar y planchar las jubilaciones, esa es la realidad. Yo te voy a contestar pero muy firmemente, pero ¿sabes cuándo te voy a contestar? Después de la pausa. Después de la tanda. No, volvemos al tema. El tema estábamos debatiendo con la diputada y yo quiero dar mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo. Muy bien. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces ya me puedo retirar. Estoy de acuerdo, sí. Ya tu sábado está hecho. Ya lo convenciste, ya que te es duro para convencer. No, está muy bien. No, porque ¿sabés qué pasa? Que me parece que uno no se puede olvidar. Y me parece muy bien lo que dijiste, que es el tema del color político. Los jubilados están por encima de la política. Cuando queremos hacer política con los jubilados es un lío. Entonces, yo creo que el trabajo de nosotros es ser abogados, el trabajo de los políticos es tratar de resolver el problema de la gente, y los jubilados están muy mal y vos estás muy bien con el tema. Así que te agradezco mucho por haber venido. No, gracias por la invitación. Bueno, volveré seguramente algún otro sábado y nos seguiremos ocupando de remarcar y poner en agenda esta cuenta regresiva el 23 de marzo. Todos los miércoles los jubilados y las jubiladas se siguen concentrando frente al Congreso de la Nación, como históricamente se venía haciendo, bueno, ahora con esta agenda de emergencia y de urgencia que tiene que ver con esta necesidad de que se prorrogue la moratoria. Así que las invitamos el miércoles a las 5 de la tarde. 5 de la tarde capaz que estoy, Ahí está. Ahí estaremos. Ahí vamos a estar. Una cuestión que, antes que se vaya la diputada... Mirá que se tiene que ir, Sí, pero quiero... Qué larguero, no me gusta hacer chupamedia ni olfa. Vas a chupar las medias. No me gusta, no me gusta. Pero cuando ella me convocó para que le dé una mano con el tema de esta preocupación, porque él es abogado, yo no. No, bueno, no, pero estás representando al pueblo y lo querés hacer bien, como corresponde, porque hay gente que es diputada y que no quiere defender al pueblo. Entonces, cuando me convocó, encontré una persona comprometida y con esto no quiero hacer ningún tipo de olfa porque no me... Lo está haciendo igual. No, porque cuando tengo que decir las cosas las digo. La verdad. Cuando tengo que decir las cosas las digo y si no le gusta, no le gusta. Y encontré una persona sumamente comprometida que me gusta que esté en la Cámara de Diputados para seguir defendiendo a los jubilados. Bueno, muchas gracias. Y algo que puedo decir, representando todo este norte, cuántas empleadas del rurales, mujeres, empleadas domésticas, trabajadoras en negro de ese norte profundo, ya les llevo esta noticia, Gisela, ojalá que lo puedas concretar. Y también, que están muy ansiosas porque se les acaba, ya tenían 60. Y las vamos a invitar, los vamos a invitar a una audiencia pública que vamos a hacer en el Congreso. Yo soy la presidenta de la Comisión de Personas Mayores y estamos convocando esa audiencia pública para la semana. Esta no, porque la que viene es muy cortita, pero la semana que viene les voy a confirmar la fecha, si va a ser el martes o el miércoles 12 de marzo. Dale, donde nos invites, ahí te estaremos apoyando y acompañando. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Bueno, después de toda esta parte bastante particular de Cristian. No, ¿por qué? Bastante ¿Pero particular por de qué? Cristian. Cuando yo digo las cosas las digo, no me importa. Conociéndolo. Y aparte ya está dicho. He mirado a la cámara y he dicho Alberto Fernández tal cosa, Javier Milei tal cosa. Si tengo que decir las cosas malas, la digo. Y si tengo que decir las cosas buenas, la digo también. ¿Cuántos sanguchitos de miga le habrá